aquí y allí se está grabando. Bueno, el valor de Q, que es la ganancia térmica, está dado por K, que ya vamos a repetir cómo se calcula, pero ya lo hemos visto, por la superficie del muro, del piso, del techo, de lo que fuese, por la diferencia térmica. Esta diferencia térmica normalmente es entre la temperatura interior y exterior, pero bien podría ser, por ejemplo, si tenemos un muro que divide un ambiente de un horno, ese horno obviamente tiene una temperatura interior mucho más alta que el ambiente. Entonces, ¿cuál es la ganancia térmica que aporta el horno? Bueno, entonces en lugar de ser temperatura exterior menos temperatura interior, será la temperatura del horno, temperatura interior del horno con la temperatura interior del ambiente. Esta superficie S será la superficie del muro en contacto con ese ambiente y K lo vamos a determinar en función de la suma de los respectivos K que constituyen el muro. Revoque, coeficiente pelicular, cámara de aire si tuviera, etcétera, etcétera. El producto de todo esto me da el calor transmitido, que normalmente lo expresamos en kilocaloría hora. Pero también lo podríamos expresar en vatio, en BTU, etc. De manera que el coeficiente de transmisión térmica se expresa en kilocaloría, hora, metro cuadrado, grado centígrado, o vatio, metro cuadrado, grado centígrado. La superficie en metro cuadrado y la variación de la temperatura en grados centígrados. Ahora bien, el coeficiente de conductividad térmica es una característica propia de cada material. Un ladrillo macizo común, un ladrillo hueco, un ladrillo de cemento, un ladrillo de lava volcánica u otro elemento que puede ser un muro de hormigón o el elemento que fuese, tiene una determinada conductividad térmica, que eso está bastante bien tabulado en las tablas que constituye la guía de trabajos prácticos. De todos modos, también tienen, si quieren ampliar, la norma IRAM. Bueno, la resistencia térmica, que es la suma de las resistencias individuales, el coeficiente pelicular, que nosotros lo establecemos como 30, les dije que es un valor que no es fijo, que depende de las condiciones de la superficie, de la velocidad del viento, etc. Pero establecemos, para no darle complicaciones, el valor del coeficiente pelicular exterior de 30. El coeficiente pelicular interior lo establecemos en 8,25, que también, como les decía, puede ser diferente según las condiciones de esas superficies. La conductancia del espacio, de la cámara de aire concretamente, lo establecemos en 5,55 y aquí está el error o la diferencia con la que quería hacerles notar. Resulta que he descubierto que acá hay un error. ¿Y en qué consiste ese error? En lo siguiente: nosotros determinamos la resistencia por la suma de las resistencias parciales, o la sumatoria de las resistencias parciales, en donde mostré un tabique típico constituido por una superficie exterior, un muro exterior, una cámara de aire, un muro interior, y el coeficiente pelicular interior. A esto también se le puede sumar revoque exterior, revoque interior y todas las capas y elementos que pueden llegar a constituir este muro. Sumando todas y cada una de estas resistencias y realizando la recíproca, obtengo el valor de K, que es el coeficiente de conductividad térmica total. Ahora bien, ¿dónde radica básicamente el error que descubrí? El valor de A estaba indicado como 0,18. En realidad, 0,18 es el cociente de dividir 1 sobre
5,55. A ver, denme un segundito. 1 dividido 5,55 le da efectivamente 0,18, que es el valor que teníamos, pero 0,18 es el valor de la resistencia, no de la conductancia del espacio aire. Es decir, A es 5,55. Creo que eso queda bien claro. Simplemente quería aclarar esto que puede inducir a algún error, a algún estudiante que lo haya visto a esto. Yo revisándolo descubrí esto. Disculpe, profe. Dígame. Sin importar el espesor, siempre 5,55, digamos. Bueno, nosotros normalmente, para no complicarles la situación, nosotros tomamos siempre 5,55, pero aportamos algo más. Esta tablita que estoy mostrando acá, no sé si la ven, es una tabla que extraí de la norma IRAN 11601 y como pueden ver en la parte de aquí abajo, en la tablita de ahí abajo, van a ver que estado de la superficie y va a depender de distintos factores, la rugosidad, si está revocado, si es liso, la textura concretamente, el espesor de la capa de aire, que puede variar entre 1 centímetro y 10 centímetros o más, el flujo, si la cámara de aire es vertical, es decir, si está metida en un muro o está en un techo, entonces varía ligeramente, perdón, varía ligeramente esa condición. Ahora bien, respondiendo a lo que usted me pregunta, no todo es lo mismo, pero para evitar que estén trabajando con la norma IRAN, que si es ventilada, si no es ventilada, que el estado de la superficie, que la porosidad, que el coeficiente de radiación, que el color, que hay otros factores como la emisividad, y no he entrado en esos detalles, directamente tomamos el valor de 0,18, que como ustedes pueden ver, bueno, está bien que esta tabla no está en kilocalorías, sino que está en vatios, y esta es la resistencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de, en este caso sería 0,18, acá, este valor de 1 sobre A sería 0,18, y esto es kilocaloría, ¿eh? Esto está en kilocalorías. Fíjense acá, estamos en vatio, esto es otra de las cosas que hay que fijarse cuando hacemos la conversión. Estamos dentro de los valores asignados. Y fíjense que también otra de las cuestiones, yo les dije, no tiene sentido que vayamos a hacer una cámara de aire de 20 centímetros de espesor perdiendo espacio físico en un edificio cuando en realidad, fíjense, de 5 centímetros a 10 centímetros, la resistencia térmica varía de 0,11 a 0,17. Quiere decir que no tiene mucha importancia variar más allá de los 5 centímetros la cámara de aire. Entonces, en conclusión, bueno, acá tiene otra tablita más resumida que le está dando la resistencia térmica de la cámara de aire en metro cuadrado K dividido vatio, ¿ven? Van de 0,15 a 0,16 vatio. Entonces, volviendo a lo mismo, este valor que aplicamos 0,18 es 1 sobre A, porque A es 5,55. No sé si quedó clara la explicación, si persiste alguna duda, se los aclaramos. Pero en definitiva, la resistencia del muro o el compuesto del muro, que puede estar compuesto por varias capas, con o sin cámara de aire, va a tener básicamente coeficiente pelicular exterior, va a tener revoque exterior, va a tener muro exterior, si está compuesto por 1, por 2 o por 3 capas ese muro, tendré que sumar cada una de las resistencias. Cámara de aire, si la tuviese, o sea, 1 sobre 55, que es lo mismo que decir 0,18, 0,17, 0,19, pero tomemos para evitar mayores inconvenientes, tomemos 0,18 y terminamos con eso.
Luego, ¿qué tenemos? Bueno, las otras capas. Entonces, después de la cámara de aire, ¿qué tendremos? Y bueno, tendremos un tabique interior, que acá lo hemos simbolizado con un tabique de espesor, le puse su índice 2, por decir que es el segundo muro, puede ser E sub I, de muro interior, dividido lambda 2, que significa que la conductividad térmica de ese muro, que puede ser igual o distinto que el muro exterior. Y por último, bueno, puede tener otra capa más de reboque, en ese caso será E3 sobre lambda 3, más el coeficiente pelicular interior, que nosotros tomamos como 8,25, que acá será 1 sobre 8,25, que es más o menos 12. ¿Está claro? Perdón, 0,12. ¿Está claro? No escucho nada. O se perdieron. Sí, profe. Profe, Sí, sentí profe. medio Sí, claro. sí, profe. Bueno. Profe, una consulta. Dígame. Por ejemplo, en el caso de un muro que sea un muro interior, pero que un lado no esté acondicionado, por ejemplo, y el otro sí, que haya un Bueno, salto térmico. ¿Se usa dos veces el coeficiente pelicular interior, digamos? perdón, repítame. Si yo tengo un muro interior Sí. que da a Que de un un... lado esté acondicionado y del otro no, digamos. Que haya un Bueno, salto un delta T. bien. Eso es una situación que lo vamos a ver bien cuando veamos balance térmico, pero se lo adelanto para que usted no quede con la duda. Nosotros tomamos, y es una condición que generalmente así se hace en la generalidad de los casos, ese ambiente que no es ni interior ni exterior, porque no está acondicionado, pero tampoco es exterior, tiene una temperatura de aire que normalmente lo tomamos como el promedio de la temperatura exterior y la temperatura interior. Eso ya lo vamos a ver en el balance térmico. Es decir, si yo tengo mi temperatura de diseño exterior en 30 grados, mi temperatura de diseño interior en 20 grados, el delta T es de 10 grados. Por lo tanto, ese ambiente lo voy a tomar como que está a 25 grados. De manera que el delta T va a ser de 5 grados. No sé si me entendió. O sea, si es un ambiente acondicionado, el delta T va a ser 0. Si es un Está bien, muro... Edgardo, la Sí. pregunta ahí, a ver si ayudo ahí a la explicación. Cuando ve, por ejemplo, en un ambiente que da a un grupo sanitario o a un local que no está acondicionado para que ellos puedan determinar el K más allá del delta T que utilicen, el valor del K, que es interior-interior, sí se toma para calcular El coeficiente pelicular. Son interior, claro, son interior-interior. Sí, claro. Existen dos combinaciones, interior-interior, interior-exterior, y exterior-exterior no existe porque si no estaríamos calculándole el K a un muro que está de los dos lados del exterior. Claro, el coeficiente Esa es la pregunta, pelicular... para el cálculo del K es así. Claro, como el coeficiente pelicular que bien señala el ingeniero Cortés, claro, ¿por qué varía de 30 a 8,25 el coeficiente pelicular exterior e interior? Básicamente por la velocidad del viento. Intervienen otros factores, pero básicamente por la velocidad del viento. Entonces el coeficiente pelicular, si está lindando a un baño, a un pasillo, a un ambiente no acondicionado, sí, es 8,25 el coeficiente pelicular. Ahora, si está lindando a una pared de una azotea, ahí sí van a tomar 30 porque ese muro puede estar azotado por el viento exterior. Y el delta T, en el caso de ser exterior, es temperatura interior de diseño con temperatura exterior de diseño. Y tratándose de un ambiente no acondicionado, tomamos el promedio de las temperaturas. Así es. No sé si ha quedado bien aclarado. En conclusión, profe, lo tomaríamos dos veces al coeficiente pelicular interior cuando tenemos
como dijo el compañero, esa situación de un muro interior. Lo Sí, tomaríamos para efectivamente. acá. Gracias. Sí, señor. Toma 8.25, que sería 0.12, creo que es. A ver. Sí, no importa el valor, pero es así, digamos, chicos. Como mencioné el ingeniero, la condición del viento exterior, es decir, del aire exterior, es totalmente distinta a la de un local que por más que no esté acondicionado, esté cerrado. Es decir, las condiciones de temperatura, humedad y demás que tiene el aire exterior no van a ser nunca las mismas de un local que sea un depósito o un grupo sanitario o lo que fuese, que es contiguo y no está acondicionado. Entonces son 2 veces el coeficiente pelicular interior. Bien. ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿No? Bueno, entonces pasamos al práctico de hoy. Insisto nuevamente, no hay ninguna duda respecto del parcial, respecto de... Yo me quedé confundido, profe, disculpe, con la fecha. ¿Sería el 12 del 5 o el 19? Pues la clase pasada... No. Hoy es 5, 7 y 5, 12. El 12, el próximo miércoles 12. Ah, bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo andamos de tiempo, pero vamos a hacer una parte teórica, un breve descanso, la parte práctica y después, si nos queda algo de tiempo, vamos a hacer alguna revisión de trabajos prácticos grupales. Y con respecto a la clase de hoy, bueno, lo que estamos viendo, más la conclusión, digamos, de la parte psicometría, que vamos a ver un práctico completo de psicometría, que según lo que hay en la guía es el más completo, el trabajo práctico número 40, lo pueden seguir de la guía, está un poquito más desarrollado en lo que vamos a explicar ahora, para aclarar algunos conceptos, y bueno, a partir de allí vamos a ver los trabajos prácticos grupales. ¿Estamos? ¿Ninguna duda, ninguna inquietud? Entonces vamos al otro tema. Entonces, vamos a maximizar. Ahí está. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si ustedes se fijan en la guía de trabajos prácticos, van a encontrar varios trabajos prácticos de psicometría, algunos que ya vimos en clases anteriores, y este otro que es, saco esto de acá, ahí está, y que considero que es el más completo. Bien, ¿de qué se trata? Este trabajo práctico tiene por objeto justamente dimensionar equipos, verificar y determinar qué caudal de aire tenemos que movilizar, qué potencia térmica va a estar diseñado el equipo. En fin, creo que está todo lo relacionado a un trabajo práctico completo de psicometría. Entonces, los requerimientos, que eso se obtiene justamente del trabajo práctico, que es la temperatura de diseño exterior. ¿Cómo se obtiene? Ya lo hemos visto. Según el punto geográfico donde estemos y según las condiciones de diseño, tomamos una temperatura de bulbo seco, en este caso de 35 grados, y temperatura de bulbo húmedo o humedad relativa, que en este caso temperatura de bulbo húmedo 26 grados centígrados, y una condición de diseño interior que va a depender del tipo de ambiente, de las condiciones de confort, pero en base a esos parámetros establecemos
temperatura bulbo seco 24 grados centígrados y humedad relativa de ese ambiente en el 50%. Podríamos también, en lugar de humedad relativa, podríamos poner temperatura bulbo húmedo, pero bueno, proponemos esta porque es una unidad que está más fácil indicada en el diagrama de confort. Luego, ¿qué tenemos? La carga, el calor sensible del aire interior y el calor sensible del aire exterior. Nosotros vamos a tomar el del aire interior, que en este caso son 50.000 kilocalorías hora. ¿De dónde se saca eso? Se saca de un balance térmico, que es el tema próximo que vamos a ver. O sea, eso se obtiene de las ganancias térmicas obtenidas justamente por muros, por transmisión, por ganancias térmicas de las personas, por artefactos, etc. Y el calor latente va a estar dado por el calor latente del espacio y el calor latente exterior, que para nuestro caso vamos a tomar el calor latente del espacio, el calor latente del ambiente, que en este caso es 18.000 kilocalorías hora. Y el otro tema, que eso también va a depender de las condiciones de ese ambiente, que es el requerimiento de ventilación. En este caso nosotros proponemos 80 metros cúbicos minuto. Bueno, se podría requerir más o menos o nada. Podríamos tener que el requerimiento de ventilación sea cero. Hay una ventilación higiénica recomendable. Eso es una elección de diseño, una cuestión de diseño. Y el serpentín es un serpentín caro, porque tiene un serpentín de 6 filas. Como pueden ver, el factor de paso es de 0,083, o sea, muestra una importante eficiencia, un importante rendimiento. El factor de paso es tan alto porque, claro, también tiene 6 filas. Normalmente los evaporadores no tienen un número de filas tan alto, pero se los muestro. Tengan en cuenta que tienen una eficiencia de casi el 92%, 91,5%. ¿Qué tenemos que determinar? El factor de calor sensible del espacio, bueno, es muy fácil, ya lo vamos a ver. Punto de rocío del espacio. Así que entra alguien y se me aparece en una barra que me tapa la pantalla. Temperatura del aire a la salida del serpentín, es decir, posterior al evaporador. Cantidad total del aire requerido, es decir, vamos a calcular en base al calor total, qué cantidad de aire necesitamos mover. La temperatura del aire mezclado a la entrada del serpentín, es decir, vamos a hacer una mezcla de aire interior, o sea, de retorno, y una mezcla de aire exterior. Y con ello vamos a determinar cuál es la temperatura de esa mezcla para conocer la temperatura del aire que está a la entrada del evaporador. El punto de rocío del aire, humedad extraída, es decir, la cantidad de agua que se va extrayendo del local, potencia expresada en toneladas de refrigeración. Bueno, la potencia se puede expresar en muchas unidades, en kilovatios, etc. Vamos a ver distintas conversiones para que ustedes tengan una idea de cada una de ellas, básicamente las equivalencias de unidades. Entonces, vamos al procedimiento. ¿De qué se trata? Primero que nada tenemos que determinar el factor de calor sensible. ¿Y cómo hacemos la determinación del calor sensible? Es el factor de calor sensible está dado por el calor sensible dividido el calor total. Habíamos dicho que el calor sensible era 50.000, aquí está, y el calor latente 18.000. Estamos hablando de el calor sensible, el calor latente del aire interior. Por eso vamos a hacer 50.000 dividido 68.000.
Eso me da un valor de 0,73. ¿Para qué me sirve eso? Para ubicarlo en el ábaco psicométrico en la columna de la derecha del ábaco psicométrico. Entonces, del ábaco psicométrico, línea paralela a la condición a partir de AE. Es decir, vamos a indicar en el ábaco psicométrico la condición del aire interior, la condición del aire exterior. Entonces, la condición del aire interior es 24 grados centígrados, humedad relativa del 50%. Es decir, 26 o 24. 24, 50. Entonces me voy aquí al ábaco, 24, lo encuentro acá en abscisas, 24, humedad relativa 50%, que es esta curva, y ubico este punto que es el punto representativo del aire interior. El aire exterior es 35 grados, 26 grados de bulbo húmedo. Entonces, 35 grados, 26 de bulbo húmedo. Ahí encuentro ese punto. Entre este punto y este punto es la condición de aire interior y condición de aire exterior. El valor calculado recién del factor de calor sensible era de 0,73. Ese 0,73 lo vamos a ubicar aquí en esta escala. Ustedes pueden ver 0,80, 0,75, 0,70. Aquí está el valor de 0,73. Y voy a unir este punto con el punto central de la gráfica. Que acá van a ver, si ustedes se fijan en la guía de trabajo práctico dice 26,7. Yo por redondeo tomé 26, humedad relativa del 50% como este punto. Si ustedes se fijan en las tablas de Carrier, les dice 24, otros autores dicen 26. Bueno, nosotros para redondear tomamos 26,50, es decir, 26 grados centígrados de bulbo seco y 50% de humedad relativa. Esto, uniendo este punto con este punto, es decir, factor de calor sensible con el punto central del diagrama, o el punto de referencia, obtenemos lo que denominamos recta de condición, es decir, la condición que debe realizar el aire para aportar o quitar el calor total a suministrar. Entonces, con esta pendiente, con esta recta que está representada aquí en color rojo, vamos a trasladar una paralela a partir de el aire, la condición del aire interior. Es decir, vamos a ver cómo extraemos calor de ese ambiente para lograr esa condición que queremos lograr, ¿no?, en relación al calor total que se determinó en el balance térmico. Realizando este trazado de esta línea a partir de el punto de condición del aire interior hasta interceptar la curva de saturación, o sea, el punto de rocío, obtenemos el punto de rocío del espacio, que es 8,5 grados centígrados. Como pueden ver, 5, 6, 7, 8, 8,5. Acá está un poquito más un acercamiento, 8,5. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? O sea, con esto respondemos. Punto 1, que es el factor de calor sensible, que se obtiene por cálculo, es decir, el cociente entre 50 y 68.000, que calor sensible sobre calor total, y del ábaco obtenemos 8,5 grados centígrados, que está dado por la prolongación de la recta de condición hasta interceptar la línea, la curva de saturación. Bien,
Si no hay preguntas, si no hay dudas, sigo. El punto número 3, ¿cómo se obtiene? El punto número 3 se obtiene por cálculo. ¿Qué es el punto número 3? La temperatura del aire en la salida del serpentín. Es decir, yo acá tengo el punto B, que es el punto de salida del serpentín, pero yo no sé dónde está. Vamos a ver cómo lo obtengo. ¿Cómo se obtiene ese punto? Con un cálculo. ¿Cómo se obtiene ese cálculo? Lo expliqué en la clase pasada, pero acá hacemos el ejemplo práctico. El punto B o la temperatura, la salida del serpentín, está dado por la temperatura en A, es decir, la temperatura de diseño interior, menos el producto de estos dos paréntesis, que es 1 menos el factor de paso, por la temperatura de condición de diseño interior, menos el punto rocío del aparato que acabamos de calcular, lo que es 8,5 grados. Es decir, ¿cuál es la temperatura de diseño interior? 24 grados centígrados. Menos 1 menos el factor de paso. El factor de paso es un dato que lo obtengo de la condición del equipo, en este caso del evaporador. Por el paréntesis segundo, que es la temperatura de diseño interior, menos 8,5, que es el punto de rocío del aire. Realizando todas las operaciones de esto me da 9,8 grados centígrados. ¿Qué es 9,8 grados centígrados? La temperatura del aire a la salida del serpentín. Es decir, este valor del punto B. Entonces ahora yo puedo ubicarlo perfectamente al punto B, que está sobre la recta roja o el segmento rojo, que lo obtuve de unir ahí con la paralela a esta línea. Y obtengo aquí el punto de 9,8, que se llama punto de rocío del aire a la salida del serpentín. ¿Mm? ¿Hasta acá estamos? ¿Se entiende? Profe, tengo una duda Dígame. que no pude escuchar bien. ¿El factor de paso de dónde viene el valor? El factor de paso es una condición del equipo. Depende, eso se lo va a dar el fabricante. Si tiene 2, 4, 6, en este caso tiene 6 filas. Es un dato, completamente es un dato. Buenísimo, gracias. Vuelvo atrás para explicárselo, pero es así. Fíjese, este es el dato. Serpentín 6 filas, factor de paso 0,083. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? A ver cómo andamos con el tiempo. Me queda poco tiempo, como siempre. Punto 4. Para determinar el caudal de aire requerido del balance térmico, obtengo el calor sensible y se calcula el caudal del aire. Esta es una fórmula que lo explicamos en la clase pasada. Es decir, ¿cómo obtengo el caudal del aire? Está dado por el calor sensible, que eso se obtiene del balance térmico, que en este caso es 50.000, dividido 17 o 18 o 17 y fracción, según el autor. Nosotros tomamos 17. Por el paréntesis, por estos dos paréntesis, que es 1 menos el factor de paso, por la temperatura del aire menos el punto de rocío de la para. Realizando este cociente, o sea, calor sensible dividido todo esto, me da 207 metros cúbicos minuto. Ese es el caudal de aire que yo tengo que movilizar, el caudal total de aire que tengo que movilizar. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Profe, ahí siempre va a ser 17. Nosotros tomemos 17, adopten 17. Algunos autores toman 18, otros toman 17,3, pero para evitar el problema, tomen 17. No van a tener problemas si toman 18. Algunos autores toman 18, pero le vuelvo a repetir. Nosotros por regla general tomamos 17.
¿Está claro? Profe, tengo otra duda. ¿El resultado sería metros cúbicos sobre horas o sobre minutos? No, sobre Porque minutos. Lo vamos a llevar sobre hora, multiplicándolo por 60. Pero esto debido a que el calor sensible, por las unidades con que está tomado el calor sensible, fíjense, el resultado es metro cúbico minuto. La temperatura del aire, de la mezcla, en primer lugar se determina el volumen específico. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora en el punto 5? ¿Qué es lo que nos han pedido? El punto 5, temperatura del aire mezclado, o sea, el aire exterior más el aire de recirculación, se va a mezclar y no va a tener ni la temperatura del aire exterior ni la temperatura del aire de recirculación. Va a tener una temperatura que es la temperatura de la mezcla. Entonces vamos a calcular eso. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Bueno, en primer lugar tenemos que determinar el volumen específico del aire. Eso se determina del abaco ciclómetro. Entonces, el volumen específico del aire exterior, ¿de dónde lo saco? De acá, fíjense. El aire exterior está acá, está comprendido. Fíjense que me parece mejor esta. Está comprendido entre 0,875 y 0,9. Bueno, en rigor de verdad se tendría que haber tomado un valor menor a 0,9. Pero bueno, por simplificación se tomó 0,9. ¿Qué sé yo? Será 0,89. 0,885, 0,89. O sea, se hace una interpolación lineal entre este valor y este valor para determinar cuánto vale el volumen específico del aire exterior. Pero en este caso nosotros tomamos, ¿dónde está? Acá está, tomamos 0,9 metros cúbicos por kilo. Y el del aire interior lo mismo, el aire interior tomamos el valor comprendido entre 0,85 y 0,875, tomamos 0,86 metro cúbico por kilo. Entonces el aire recirculado, que es el requerido menos el de renovación, ¿y cómo obtengo el aire recirculado? Es 207 metros cúbicos minuto menos 80 metros cúbicos minuto. Déjame ver una cosa. Sí, está bien. Da 127 metros cúbicos minuto. O sea, este es el aire recirculado. Entonces, vamos a determinar ahora la masa del aire exterior. ¿Cómo se determina la masa del aire exterior? Determinando justamente el caudal dividido el volumen específico. Es decir, el caudal es 80 metros cúbicos minuto y el volumen específico lo saco del abaco ciclométrico, 0,9, que dijimos, bueno, es un poquito menos de 0,9. Tomamos 0,9 metros cúbicos por kilo. Haciendo este cociente me da 88,88 kilogramos minuto. Ahora bien, vamos a determinar la masa del aire interior, al igual que esto, son 127 metros cúbicos minuto dividido 0,86, me da 148 kilogramos minuto. Con lo que obtengo la temperatura de la mezcla, haciendo que la temperatura de la mezcla es, aplicando la fórmula que vimos en la clase pasada, es decir, la masa del aire del ambiente por la temperatura del aire ambiente, más la masa del aire exterior por la temperatura del aire exterior, dividido la suma de las masas. Es decir, 148 por 24, o sea, 148 por 24, que es 24 de temperatura de diseño del aire interior, más 88,8, que es el caudal de aire exterior, ¿digo bien? Sí, por 35, que es la temperatura del aire exterior, dividido la suma de las masas, es decir, 148 más 88,8, me da 28,8.
28,8 es justamente la temperatura del aire exterior. A ver, ¿dónde va a estar? Bueno, yo acá tengo la condición del aire interior, la condición del aire exterior. La mezcla de aire, entre el aire interior y el aire exterior, va a estar en algún punto del segmento que une aire interior con aire exterior. Yo ese punto lo he calculado, lo he calculado recién, me da 28 grados. Entonces voy a representar 28 grados, entonces yo tengo 25, 26, 27, 28. Entonces señalo el punto C, que es la temperatura de la mezcla. El punto C, esto fíjense qué importante es. El punto C me representa la condición de aire exterior y se ubica, como les dije recién, entre el punto A de aire interior y el punto E de aire exterior. Ahora, está más cerca del aire interior que del aire exterior. ¿Por qué? Y bueno, porque tomo mayor cantidad de aire interior que de aire exterior. Fíjense el cálculo. Yo acá tengo 80 metros cúbicos de aire exterior y 127 de aire de recirculación. Entonces, por eso ese punto se ubica en C. Ahora bien, si ustedes, por ejemplo, tienen una condición de aire, como por ejemplo, si tienen que renovar el 100% de una condición media particular, puede darse. Si tienen que renovar la totalidad del aire exterior, este punto C, ¿dónde se va a ubicar? No tengo aire de recirculación, renuevo todo el aire, y lo voy a ubicar acá, en aire exterior, porque no voy a tomar nada de aire interior. Ahora bien, ese punto, no solamente me va a servir para determinar la condición de posicionamiento en la recta, sino que ese punto de condición me va a dar la entalpía, es decir, el calor que tiene ese aire, la totalidad de ese aire. En este caso es 12 kilocalorías por kilo de aire seco. ¿Claro? ¿Se entendió? Hasta acá esto es muy importante que lo tengan presente. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces vamos al sexto punto. Punto de rocío del aire, o punto de rocío del aparato, es decir, en el serpentín. Se determina en el abaco ciclométrico trazando una recta desde el punto C, punto de la mezcla, haciéndolo pasar por B, hasta cortar la línea de saturación, es decir, el punto de rocío del aparato. ¿Dónde está? Bueno, yo acá tengo perdón, el punto C y el punto de rocío del aparato. Perdón, el punto... A ver. Tengo el punto C y el punto B, que es el punto de rocío del aparato. Lo tengo que hacer pasar hasta la línea de saturación para obtener el punto de rocío del serpentín. Entonces, uno este punto con este punto y lo prolongo ¿hasta dónde? Hasta interceptar con la línea de saturación. En este caso es 7,5. ¿Ves? Este punto yo lo uno con el punto de condición del aire a la salida del serpentín, y prolongándolo obtengo el punto de rocío del serpentín, que en este caso es 7,5 grados centígrados. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Ahí está, 7,5 grados centígrados. Determinamos ahora la cantidad, todo el agua extraída, o sea, todo el agua que vamos a extraer, cuánto va a secarse el aire, digamos. ¿De dónde lo obtengo? Esto lo obtengo del abaco, sacando la diferencia entre la humedad del punto C y la humedad del punto B. Es decir, aquí yo tengo el punto B y el punto C. El punto B tiene una condición de aire, 7,1 gramos por kilo.
y el punto C tiene una condición del aire de 12,5 gramos por kilo. La diferencia es la cantidad de agua que se le extrae al aire. Es decir, 12,5 menos 7,1 le da 5,4 gramos por kilo. Si tenemos en cuenta que la masa total del aire mezclado son 207 metros cúbicos minuto, del ábaco se obtiene el volumen específico del punto C de la mezcla. Es decir, ¿cuál es el volumen específico del punto C? Voy a tener que hacer una interpolación entre esta línea oblicua y esta línea oblicua. Pero la tomamos acá, está entre 0,85 y 0,875. Ese valor está dado por, a ver, acá está, espérense un momentito. Esta es la humedad del agua que se obtiene el volumen específico de la mezcla, 0,87 metros cúbicos por kilo. Vuelvo nuevamente, 0,87, que es un valor comprendido entre 0,85 y 0,875, que es el valor comprendido en C. Se puede hacer un poco más preciso haciendo una interpolación lineal entre estas dos rectas. ¿Está claro? ¿Sí o no? Parece que sí. Bueno, entonces, la humedad extraída va a ser WC menos WB por 60, ahora se lo llevamos a hora, y al dividirlo por 1000 lo llevamos a kilo, entonces vamos a tener 207 metros cúbicos minuto, dividido 0,87, que es el volumen específico, dividido 60, que es la cantidad de minutos que tiene la hora, y acá obtengo, un momentito, 12,5 menos 7,1 es la diferencia de gramos de agua por kilo, es decir, 5,4 gramos de agua por kilo, dividido 1000 para obtener la cantidad de kilos de agua en la hora. ¿Por qué en la hora? Porque lo dividimos por 60. O sea, tenemos la respuesta dada en el cuestionario, la respuesta 7, es la humedad total extraída. La humedad total extraída entonces es 77 kilogramos hora. ¿Estamos hasta acá? Bueno, y concluimos con la parte más importante, que es la potencia del equipo. ¿Cómo determinamos la potencia del equipo? Por la diferencia de las entalpías. Es decir, vamos nuevamente al ábaco ciclométrico. La diferencia de entalpía que hay entre el aire de la mezcla y el aire que tengo a la entrada del serpentín. Esta diferencia es de 12 menos 4,2. Acá ven la escala, esta escala, ¿ven? Y esta escala. Entonces, vamos nuevamente. $12 menos 4,2. Esa es la diferencia de entalpías. La diferencia de entalpía me da 7,8 kilogramos por kilo. Pero, si bien este es un valor cierto, es un valor real, no me dice la potencia del equipo. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para llegar a la potencia del equipo? Bueno, tengo que determinar cuál es la masa de la mezcla, que en este caso es 207 metros cúbicos minuto por 0,87, son 238 kilos por minuto. Esa es la cantidad de aire que voy a mover. Y la potencia va a estar dada por ese caudal de aire, por 60, que es la cantidad de minutos que tiene la hora, por la diferencia de entalpías. Entonces me da 238, ¿qué es 238? Es la masa de aire por minuto, 238 kilos por minuto. Por 60, para llevarlo ahora, por la diferencia de entalpías me da 111.000, atención a este valor, 111.351,7 kilocalorías hora. Es un valor bastante importante. Esta sería la conclusión. Pero
La condición del trabajo práctico me dice expresarlo en tonelada de refrigeración. Yo podría perfectamente expresarlo en kilocalorías hora, no hay mayormente problema. Pero el ejercicio me pide expresarlo en tonelada de refrigeración, unidad bastante común dentro de los valores de comercialización de equipos. Entonces, ¿cómo llego a expresar este valor en tonelada de refrigeración? Bueno, sabiendo que una tonelada de refrigeración son 12.000 BTU hora, que es BTU, es British Thermal Unit, o sea, unidades térmicas británicas, que es lo mismo que decir 2.000 BTU por minuto, que esto a su vez es igual a 3.024 kilocalorías hora, quiere decir que la tonelada de refrigeración va a estar dado por el cociente entre 111.352 dividido 3.024. Hay una pequeña diferencia porque he puesto valores un poco más precisos con la guía de trabajos prácticos, pero en definitiva me da 36,8, 37 toneladas de refrigeración. Si van a un catálogo de selección de equipos, y lo más probable es que tengamos que ir a 40 toneladas de refrigeración, nunca menos. O posiblemente, en lugar de utilizar un equipo tan grande, tengamos que utilizar a lo mejor 2 de 20, o 4 de 10. Eso hay que verlo. Esto es lo que me da el resultado. Pero ahora, si queremos ir un poquito más allá, esto no está en la guía de trabajo práctico, simplemente como un poquito de ilustración. Le hago la conversión a BTU, porque si ustedes compran un equipo inglés o irlandés, lo más probable es que se lo vendan en BTU, son 440.952 BTU, y lo que utilizamos bastante también en gran parte del mundo es la potencia en kilowatt, o sea, haciendo el cociente entre kilocalorías y kilowatt, que son 860 kilocalorías por kilovatio, me da el valor en kilovatios, o sea que serían 129,42, digamos 130 kilovatios. Es un equipo bastante importante. Es más, es posible que tengamos que hacer 2 equipos. Y por último, ya para concluir, hacemos la comparación entre el valor que nos dio el total del balance térmico, que el valor total del balance térmico es la suma de esto más esto, que son 70.000 más 38.000, son 108.000. Si yo hago la comparación, 108.000 kilocalorías hora es el valor que me da el balance térmico, y yo estoy adoptando un equipo de 111.000 kilocalorías hora. Digamos que la diferencia es una diferencia aceptable. Con esto concluimos el trabajo práctico. Si tienen alguna pregunta, les respondo, pero mientras piensan, si tienen alguna duda, les muestro algunas imágenes de aplicación práctica sobre este tema. Acá les voy a mostrar un sistema de aire acondicionado, particularmente un fan coil, que es de un hospital de acá de la provincia de Córdoba, concretamente Villa del Rosario, donde tiene un sistema de calefacción por calderas, agua caliente calefaccionada, y de refrigeración por agua refrigerada. En este caso, lo que estoy mostrando acá es un fan coil donde estos 3 paneles, que en realidad son 6, porque hay 3 de este lado y 3 del otro lado, son las torres de enfriamiento del agua de la torre de enfriamiento del agua de refrigeración del chiller, del equipo de refrigeración que está al exterior, y de aquí entran las cañerías de agua fría dentro de la sala de máquinas, donde están todas las cañerías y bombas de recirculación, que esto entregan agua refrigerada o calefaccionada, según corresponda, a los sistemas de fan coil o a un intercambiador, como en este caso, ¿por qué se utiliza este otro intercambiador? Bueno, porque a diferencia del resto del hospital, este intercambiador sirve para proveerle
de aire acondicionado al quirófano, que tiene renovación total de aire. Esta reja y esta otra son rejas de inyección, y esta otra de aquí abajo es la de retorno, con un 100% de renovación. Bueno, esto se hace, la renovación es total en el momento de hacer la asepsia del quirófano. Mientras tanto, mientras está operando, se hace una recirculación total. Eso para evitar contaminación. Bueno, no sé si ha quedado alguna duda, respondo. Profe, yo Sí, tenía una duda, dígame. no sé si lo dijo y me perdí. En el tema de los cálculos, Sí. la página siguiente, creo. Bueno, ¿Está? enteré. No, en la que hacen la conversión de BTU, esa, Sí. sí. BTU por hora a BTU por minuto. ¿No está mal la conversión o yo me estoy Sí, equivocando en está algo? mal. Esto es BTU ahora, sí, está mal, tienes razón. Sí. ¿O serían 200 BTU minuto? No, a ver, denme un segundito que verifico esto, pero sí, ahí hay un error. Son más rápidos de lo que yo creía, ¿eh? Y está muy bien que así sea. No tengo forma de verificarlo, pero sí, es hora. Ya lo voy a verificar, se lo voy a pasar, pero sí, es hora. Bueno, tengo que hacer la conversión. Déjenme que en todo caso, en el intervalo lo verifico, pero sí, ahí hay una. De todos modos, los valores finales son correctos. Bueno, perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Sí, esto es Profe, los 80 del cálculo anterior de renovación de aire, ¿dónde lo calculaba? Eso es un dato de renovación higiénica. Los 80 aquí están. Requerimiento de ventilación. Usted puede tener 80 metros cúbicos, 0 o 207, que es el total. Eso va a depender de las condiciones fundamentalmente higiénicas. ¿Cuánto necesita renovar? Si usted está en un dormitorio, está durmiendo, posiblemente necesite poco de renovación. Si usted está en un gimnasio, necesita mucha renovación. Como en el caso que le planteaba de una sala de quirófano, y cuando se hace la asepsia necesita el 100% de renovación. O sea, este valor de 80 que estamos tomando acá, que es un porcentaje, eso se elige conforme a una cuestión de diseño. ¿Está? Perfecto, gracias, profe. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿No? Bueno, entonces, tomamos un pequeño descansito y continuamos. Les paso el link. Gracias.